Voy por aquí. Ya, muy buenos días o buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fabiola Rodríguez, yo soy la psicóloga coordinadora del área de orientación vocacional y gestión personal del bachiller. Y hoy día estamos acá en este segundo encuentro vocacional, esta vez en el área de salud, y vamos a iniciar una actividad que está en colaboración con la carrera de fonoaudiología y que además es un tema que es muy relevante en el momento en que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Entonces, antes de presentar el tema, me gustaría que le diéramos la bienvenida a nuestra directora, que es María Verónica Vivanco, a la directora de la carrera de fonoaudiología, Claudia Bascuñán, y a nuestros expositores, Daniel Rodríguez y Camilo Morales. Ya voy a darle las palabras inicialmente a María Verónica y a Claudia para que nos puedan dar su saludo y después comenzamos con la actividad. Sí, solo saludar y dar la bienvenida y agradecer a los invitados, a Claudia, Camilo y Daniel, por aceptar la invitación de venir a este encuentro con los estudiantes de bachiller. Y damos la bienvenida también a los estudiantes que se han dado el tiempo de sumarse a esta actividad. Así que bienvenidos, yo le doy la palabra a Claudia Bascuñán. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Darles la bienvenida, agradecer que la oportunidad en el fondo para poder contarles y comentarles algo en relación a lo que realizamos, ¿cierto? Desde el rol del fonoaudiólogo, pero visto también y centrado en una temática que hoy día es bien relevante y contingente, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con lo que está sucediendo hoy día en nuestro país, y quisimos también darle esta mirada y que fuera una charla que pudiera entregarles información acerca de lo que nosotros desarrollamos, pero también qué es lo que sucede con las personas que han tenido y que han tenido problemas, han tenido complicaciones y han tenido que ser hospitalizadas, y cuáles son las secuelas posibles en el fondo de estas personas que han estado con respirador mecánico. Así que con ventilación mecánica, perdón, invasiva. ¿Ya? Así que espero puedan aprovechar esta instancia, resolver dudas que quizás puedan tener, pero también que sea una oportunidad de poder conocer más o menos qué es lo que hoy día estamos realizando desde nuestra disciplina. ¿Ya? Muchas gracias, María Verónica y a Viola por esta invitación. Los dejo entonces, dejo a los expositores para que nos puedan iniciar. Bueno, Daniel acá hablando, muchas gracias por la invitación, por esta instancia para poder conversar de este tema. Vamos a ir desarrollando este conversatorio con Camilo en dos tandas. Ahí les voy a explicar un poco la estructura que decidimos para esta idea. La idea es un poco adentrarnos en el mundo de la rehabilitación, en este caso asociada al COVID, y sobre los procedimientos que se realizan. Así que allá vamos a comenzar. Bueno, comentarles también que esta presentación va a abordar dos Daniel, temas. un segundito. Voy a ponerle ¿Aló? grabar ¿Sí? a la presentación porque creo que esto después lo van a subir. Así que, Creo que está perdona la grabando. interrupción. Ah, ¿está ¿Se, grabando? se Sí, no está me Está apareció a grabando, grabando? mí. sí. Sí, se está Perdón, grabando ya. lo Sí, lamento no hay mucho. problema. Disculpa, No, ahora no sí. hay problema, Camilo. Bueno, vamos a presentar parte de lo que se hace en fonoaudiología, principalmente dos áreas, el área de la deglución y el área de la voz, pero en fonoaudiología hay más áreas. Entonces, eh, está el área del lenguaje, comunicación, motricidad orofacial, que se cruza un poco con estas temáticas, el área de la audición y el área del equilibrio. Entonces, hay varias áreas, solo vamos a ver un poco de esas áreas, el área de la voz y de la deglución asociada a este tema. Bueno, la estructura que realizamos, básicamente con Camilo nos enviamos preguntas hace como unos 3 días, nos enviamos 3 preguntas y nos dimos 20 minutos a cada uno para resolver esas preguntas. Así que primero vamos a partir con las preguntas que me hizo Camilo y después las preguntas que yo le hice a él.
y después finalmente las preguntas que puedan tener ustedes sobre lo que estábamos hablando. Pueden preguntar después por el micrófono, por el chat, también si quieren nos interrumpen, la idea es que sea un conversatorio y no una exposición tan lineal, ¿ya? Que allá vamos. Ya, Camilo, ¿cuáles fueron las preguntas que... Estas fueron las que me enviaste, ¿cierto? Oh, me dice Perdón, que mi opción no es muy buena. si quieres saco mi cámara para disminuir un poco el consumo. Yo voy a sacar la mía también porque se me está quedando pegado. Ya. Ahí. Bueno, yo también me presento, soy Camilo Morales, el colega de Daniel, fonoaudiólogo también. Y cuando nosotros decidimos preparar esta presentación, decidimos formular una serie de preguntas para poder encauzar esta temática hacia una realidad que actualmente nos golpea bastante, y más aún a nosotros como fonoaudiólogos. En ese sentido, y para que ustedes también puedan irse empapados en la temática desde nuestra visión, formulamos tres preguntas que pueden resultar un tanto genéricas, pero que son muy buenas para el desarrollo de lo que nosotros pretendemos en este caso. Ya, primero, Daniel, la primera pregunta que te formulé y que me gustaría que le aclarara a los estudiantes es qué es básicamente este concepto de voz, que ha sido Ujú. un tanto cierto controversial en el tiempo en cuanto a su definición, pero yo sé que tú lo manejas muy bien. ¿Por qué se altera la voz en un usuario con COVID-19 o coronavirus, cierto? Eh, Puesto que a priori esta condición derivada de la infección del coronavirus eh, afectaría principalmente la zona del aparato respiratorio. En consecuencia, me gustaría que profundizaras también cómo va a impactar este coronavirus, ¿cierto? Esta infección por coronavirus en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Para que finalmente nos cuentes un poquito, ¿cierto? A grosso modo, en honor al tiempo, qué se puede hacer para recuperar la función de la voz una vez que la persona puede acceder, ¿cierto? O logra una mejoría franca en su situación post infección por coronavirus. Súper, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar. Yo tenía las preguntas de antes, así que desarrollé algunas diapositivas para responder. Vamos con las preguntas. Bueno, decidí poner solo imágenes para no saturar tanto de texto, pero si van teniendo dudas de lo que voy diciendo, pregúntenme nomás, porque como tampoco hay texto, carece de ese soporte. Bueno, básicamente la voz es el sonido que se emite a través del tracto vocal, que es el espacio que está sobre las cuerdas vocales. En la zona de la laringe, en el cuello, tenemos ambas cuerdas vocales. Son dos. Y cuando se juntan, estas cuerdas vocales vibran por el paso del aire. Y eso hace que se produzca un sonido que identificamos como voz. Por ejemplo, si yo hago una se están juntando estas cuerdas vocales y están empezando a vibrar y generar el sonido. Si yo cambio la forma de la boca y hago sigue siendo el mismo sonido, lo que pasa es que resuena diferente dentro de la cavidad. Es como si yo cambiara de un instrumento musical a otro, cambiando la forma de la cavidad. Entonces, el sonido que se produce por la resonancia en este espacio es la voz. Ahora yo también puedo producir voz sin las cuerdas vocales, y eso ya es como un poco rompedor para algunos. Si yo hago, no sé si escuchan este ruido que es solo aire, ese sonido también es un sonido de voz, pero está producido solo con el ruido del aire que pasa entre medio de las cuerdas vocales que están abiertas, no están vibrando. Pero es un sonido que igual se le denomina voz susurrada, así que es un tipo de voz. Pero si tenemos la voz normal, normalmente tiene un sonido.
Podría tener un sonido un poco más malo, por ejemplo. Ah, es un sonido disfónico, pero es un sonido. ¿Y cómo se produce ese sonido? Esas dos cuerdas vocales son dos pliegues que tienen varias capas. Tienen primero un músculo eh, y está recubierto por una piel especializada, por una mucosa, que tiene múltiples capas y tiene la capacidad de vibrar muchas veces por segundo. Las cuerdas vocales vibran a lo menos 100 veces por segundo. Si yo hago este tono, están vibrando 100 veces por segundo. Si yo hago están vibrando como 200 veces por segundo. Así que las cuerdas vocales de las mujeres vibran más rápido, por ejemplo. Y estas cuerdas vocales están articuladas también por una serie de músculos, como pueden ver acá. Hay una serie de músculos que ayudan a que se puedan mover, a que se puedan estirar, a que se puedan ensanchar, que se puedan juntar, que se puedan abrir. Y esos músculos están comandados por el sistema nervioso. Es decir, el cerebro envía una señal a través de los nervios, que están representados acá, y llega a los músculos. Entonces recibe la energía de los nervios o digamos el comando de los nervios para moverse. Y estos músculos se pueden mover de forma voluntaria cuando emito palabras. Entonces básicamente eso es lo que se produce y todo se genera con el paso del aire. Así que es un proceso neuromuscular bastante complejo que, bueno, cuando lo vemos en clase demoramos muchas más clases en explicarlo porque vemos cada músculo, cada cartílago, cómo se mueven, cómo operan, cómo es el movimiento de las cuerdas vocales, cómo es la inervación, etcétera. Pero en términos sencillos es un proceso de vibración de esos dos cuerdas vocales por el paso del aire. Y son súper chiquititas esas cuerdas vocales, tienen 1 centímetro de largo, apenas. Uno se las imaginaría más largas, pero son súper pequeñas y pueden producir un sonido súper grande, como 90, 100 decibeles, si la persona grita, digamos, al máximo volumen. Así que eso es la voz básicamente. Bueno, la segunda, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se ven las cuerdas vocales. Acá a la derecha tenemos las cuerdas vocales. Son de color blanco, esas están normales. Y esta era una imagen con movimiento, acá no se ve, pero vibran como si fuera una lata, así se juntan y se separan. Se juntan y se separan. Y cada vibración va generando una onda de sonido, viaja por el tracto vocal que está acá y se amplifica en las cavidades de resonancia. Y finalmente lo que sale es el sonido de la voz. Así que eso es más o menos el proceso completo. La otra pregunta era, ¿por qué se altera la voz en un usuario con COVID-19 y cómo impacta en su vida cotidiana? Bueno, el COVID-19 tiene varias sintomatologías que pudiesen dañar la voz. Algunas tienen mayor probabilidad de impactar de manera negativa la voz y otras de menor manera. Por ejemplo, al tener COVID uno puede tender a toser mucho y la tos a repetición, la tos se genera cuando se juntan las cuerdas vocales, en parte con otras estructuras, pero se chocan las cuerdas vocales. Si yo hago mis cuerdas vocales se están golpeando. Y si lo repito todos los días, finalmente puede generarse una pequeña lesión. Pero esas lesiones suelen ser un poco menores, porque ya recuperado de la patología no voy a tener tos y finalmente la lesión debería disminuir y debería desaparecer. Ahora, las personas que están conectadas a un ventilador mecánico sí tienen mucho más riesgo de producir una patología. Por ejemplo, acá hay una persona conectada a un ventilador mecánico y a la derecha está un esquema de por dónde pasa. Y la sonda, digamos, pasa a través de las cuerdas vocales. Acá se ve en la imagen de abajo. Muchas veces cuando pasa, puede luxar o dislocar uno de los cartílagos que sostiene las cuerdas vocales. Y queda una cuerda vocal sin movimiento y la otra queda con movimiento, entonces genera una parálisis de un lado y el otro lado queda bien.
y eso necesita una intervención quirúrgica. O por otra parte puede pasar tan fuerte y golpear que genere una lesión como esta que vemos acá, que es un granuloma, es una inflamación de esa zona, de la parte de atrás donde pasa el tubo del ventilador. También como el tubo está ahí por varios días, también va generando un daño por contacto, porque la persona está con ese tubo entre medio, entonces se va a generar roce. Lo mismo al ingresar con el tubo y al sacar el tubo también se genera roce y se pueden generar esas lesiones. Y eso sí va a afectar de manera importante la voz, generando una voz con mucho aire, por ejemplo, de esta manera, una voz muy soplada, o una voz con mucho ruido, es decir, así, o algo así, porque yo no tengo disfonía, no puedo imitarlo tan perfectamente, pero imagínense una voz muy ronca, muy áspera, con mucho ruido, y eso va a generar esas lesiones. Y eso va a impactar en la vida cotidiana de una manera súper amplia. O sea, imagínense no poder hablar con una persona, no te vas a poder hacer entender, te van a pedir a cada rato que repitas el mensaje. Tratando de hablar con las personas te va a empezar a doler porque vas a tener que empezar a compensar tu falta de voz apretando la voz y haciendo sobreesfuerzo con la voz y finalmente genera más lesiones y más daño y más dolor en el cuello compensatorio. Entonces esas personas andan con un dolor del cuello súper grande, tienen dificultades para hacer su trabajo, por ejemplo. Si yo tuviera esa lesión, no podría estar haciendo esta charla normalmente. No Daniel, podría ir a conversar. ¿Sí? eso mismo, en función de eso mismo que tú estás preguntando, o sea, contestando, me gustaría, como espectador de lo que tú estás haciendo, ¿cierto? Saber si es que en el fondo estos trastornos de voz que genera la lesión por ventilación mecánica, intubación, impacta de la misma manera a todas las personas. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, hay personas que van a tener lesiones mucho más leves. Hay personas que, por ejemplo, por el ventilador mecánico van a tener una pequeña irritación y van a tener una lesión inicial con las cuerdas vocales irritadas, imagínense enrojecidas, un poco, digamos, débiles o expuestas, y después de un par de días ya se empieza a pasar la inflamación. Entonces hay personas que van a sufrir, lo más grave sería una dislocación del aritenoides, como en el caso de la foto del medio, o podría simplemente haber una pequeña irritación y después del proceso la persona se recupera. O sea, no hay como una directa relación con una lesión, pero puede pasar. Perfecto, muchas gracias. Bien, y siguiendo con la última pregunta que me hacía Camilo, ¿qué se puede hacer para recuperar esta función? Bueno, va a depender mucho de cómo sea el resultado de la persona. Por ejemplo, yo puse acá el ejemplo de un granuloma. Siguiendo el ejemplo de la diapositiva anterior, esta lesión, que se fijan que parece incluso como una muela, como una gran lesión blanca que es una inflamación. ¿Qué se hace con esa lesión? Bueno, lo primero es que el otorrinolaringólogo tiene que evaluarla a través de un examen de imagen laringea, que es un tubo que pasa por la nariz y visualizan cómo está el tamaño de la lesión. O sea, para sacar esta fotito, tienen que hacer un examen de un tubo que pasa por la nariz. Eso lo hace el otorrino. Después, viendo el tamaño de la lesión, el otorrino decide si lo van a operar quirúrgicamente, lo van a remover o van a dejar que pase un poco el tiempo para que disminuya la inflamación y ver si remite o desaparece de forma espontánea o con el cuidado, digamos. La primera opción, o sea, la segunda opción del cuidado suele ser la más común, esperan un poco para ver si mejora y en ese proceso también trabajamos nosotros. Ahí les voy a explicar qué hacemos. Si deciden operar esta lesión, van a tener que hacer que la persona esté obviamente en el quirófano con anestesia general y van a introducir este separador instrumental para poder remover quirúrgicamente el tejido. Esto lo hace el otorrino, no manejo mucho los detalles porque es expertise del otorrinolaringólogo. Pero aquí si se fijan hay una imagen donde aparece estos
son los instrumentales que están ingresando para poder remover esta lesión. Bien, y después viene nuestra función. ¿Qué hacemos los fonoaudiólogos? Bueno, primero llega la persona a la consulta y hay que hacerle una serie de exámenes para ver cómo está el estado de la voz. Se le hace una entrevista, se analiza cómo está su voz a nivel de la sintomatología y después se le hace un examen, por ejemplo, con esto, que es un examen aerodinámico. Se hace que la persona se conecta a una máquina que mide la cantidad de flujo de aire que pasa por las cuerdas vocales y nos entrega unos gráficos que determinan si la voz está normal o no está normal. También hacemos análisis acústico. Eso se hace grabando la voz con un micrófono profesional y con una interfaz de audio, que es otro equipo de audio, y se obtienen gráficos como este que está abajo. Y ahí podemos tener un análisis también objetivo de la voz. Después que ya tenemos una idea de cómo es la calidad de la voz de la persona y cuáles son sus dificultades a través de estos exámenes, se realizan técnicas de intervención. Y las técnicas de intervención pueden variar en el formato. Fíjense, acá hay distintos formatos. Hay uno que incluye una máscara con una bomba de agua. Este es solo un vaso. Este de acá abajo es una bombilla, o una, digamos como una bombilla para tomar bebida. Pero todos los ejercicios involucran, ahí voy a activar también en la manito. Todos los ejercicios involucran lo que se denomina el tracto vocal semiocluido. Es decir, que el sonido y el aire no pasa directamente a través de la voz sin un impedimento. Es decir, uno le pone una pequeña barrera para que salga el sonido. Por ejemplo, la barrera puede ser que el sonido tiene que salir a través de la bombilla. Y eso ayuda a que las cuerdas vocales empiecen a vibrar mejor, genera un efecto de presión aérea que va en contra, digamos que se devuelve hacia las cuerdas vocales y hace que vibren de manera correcta. Y disminuyen la cantidad de choque entre las cuerdas vocales. Hay múltiples estudios sobre el tema, yo diría como unos 30 años de investigación científica seria para ver la efectividad de estos métodos. Y además, obviamente la persona debe tener un cuidado de la voz. Seguramente ustedes han estado con problemas de voz alguna vez por hablar muy fuerte, o por tomar poca agua, o porque fuman mucho, o porque tomaron excesivamente mucho café, o porque se comieron algo muy picante y quedaron con la voz un poco mala. Bueno, las personas que tienen disfonía tienen que cuidarse el triple, tienen que seguir una pauta de cuidados y cumplirla, además de hacer ejercicio. Y en ese proceso nosotros vamos monitoreando sesión a sesión que vayan cumpliendo con las recomendaciones y con los ejercicios. Y vamos evolucionando el plan de ejercicios para que se adecue a su vida cotidiana y finalmente logre una recuperación neuromuscular. Así que ese es más o menos el proceso completo de intervención. Y creo que ahí estaba mi... Sí. No sé si tienen alguna duda, quizás, pregunta, comentario. Fabiola tiene una pregunta. Adelante, En Fabiola. realidad, en realidad es un comentario porque quedé como sorprendida de uno habitualmente tiene o sea, generalmente los que no somos del área, ¿cierto? Una idea como mucho más limitada de lo que hace el fonoaudiólogo y he quedado como encantada de esto, del tipo de trabajo que realizan y de las herramientas que utilizan y me parece súper interesante y eso quería como comentarlo. Ahora sé un poco más de la carrera para poder orientar a los Y qué estudiantes. bueno, Además es que se suele sí, súper conocer solo el interesante. área del lenguaje. Oh, perdón. Exactamente, sí, Sí. exactamente. Eso es lo que, como que uno tiende a asociarlo con más con los niños, con el área educativa y algunas cosas con los adultos, pero por ejemplo este tema de que también me imagino que va a aumentar mucho el tipo de trabajo de ustedes, o sea, el trabajo para la rehabilitación en estos casos de COVID, me parece súper interesante.
Qué bueno, muchas gracias por el comentario. Sí, es súper cierto, se conoce muy poco estas áreas, pero son áreas que tienen, tienen desarrollo, tienen años de trabajo y varias personas que trabajan en esto. Daniela dice, hola, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si una persona tiene ese problema y no le toma importancia pensando que se le va a pasar a poco? Como que se va a resolver solo, ¿cierto, Daniela? Lo que suele pasar es que el problema empeora, porque las personas que tienen disfonía y tienen lesiones en las cuerdas vocales, para que puedan producir la voz, tienen que hacer un sobreesfuerzo, porque no tienen las cuerdas vocales normales. Y en ese sobreesfuerzo se empiezan a dañar más y caen como en un círculo vicioso. Tienen peor voz y más esfuerzo. Y así. Bien, muy bien. Entonces, Daniel, seguimos. Ahora, ¿sí, Camilo? me gustaría hacer énfasis en una cosa importante, eh, destacando lógicamente la claridad de la exposición. eh, Y apegándome un poco a lo que comenta Daniela, si bien hay ciertas personas que a lo mejor pueden no tomarle el peso, ¿cierto?, al trastorno vocal, puesto que muchas veces no genera un dolor o una molestia significativa en comparación con otras patologías que sí la generan. Es importante también señalar que no todas las personas le van a tomar el peso a esta situación dependiendo de lo que hagan en su vida cotidiana, ¿ya? No es lo mismo, ¿cierto?, que un profesor tenga un secuelado de COVID, ¿cierto?, tenga una alteración de la voz, en comparación con una persona que a lo mejor no desempeña sus funciones o sus actividades cotidianas eh, con el uso precisamente de la voz. Si tú pudieras a lo mejor profundizar un poquito sobre ese elemento, creo que sería aclaratorio también para complementar Sí, la eso es respuesta. súper relevante. Eso que tú mencionas es crucial porque hay personas que dependiendo de su actividad van a tener distintos grados de patología y de gravedad, por decirlo así. Hay personas que pueden tener una gran disfonía y que uno las ve en la consulta y evidentemente tiene una disfonía, tiene un problema, pero como no usa su voz de manera tan especial, no la necesita tan sana, por decirlo así, no le toma el peso y no se preocupan, desisten de los tratamientos o no quieren evaluarse o incluso dicen, mi voz me gusta así, me gusta que esté ronca, es mi sello personal, eso incluso he llegado a escuchar. Y eso es súper riesgoso porque en el fondo hay lesiones que pueden transformarse incluso en un cáncer. Entonces, descuidar una lesión laringea es algo grave. Y hay casos también en el otro extremo de personas súper preocupadas por su voz. Por ejemplo, yo diría que las personas más preocupadas son los cantantes líricos de ópera, que si tienen una pequeña lesión, pierden la carrera básicamente. Entonces, frente a una pequeña dificultad, acuden directamente al médico a realizar análisis y le toman mucho el peso. Y se relaciona mucho con la actividad, con lo que esperan también para su voz. Excelente. Me parece muy bueno eso que comentas, pensando, ¿cierto?, que hay personas, sí, como dice María Verónica, los docentes deben cuidar su voz, puesto que habemos muchas personas que nuestra voz es prácticamente, y hoy por hoy también considerando en este contexto de pandemia, nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo. Si no la Exacto. cuidamos, si no mantenemos, digamos, o mejoramos esta situación, en el peor de los casos, ¿cierto? Saliendo de una infección COVID, ni Dios lo permita que nos pase ninguno, podemos estar arriesgando nuestro ingreso, nuestra fuente laboral, producto de un compromiso derivado de una infección, como es el coronavirus. Así que eso, muchas gracias por la Exactamente. aclaratoria. De nada. Eh, Voy a responder rápidamente para pasar a las preguntas que yo le tengo a Camilo. Eh, María Verónica pregunta, ¿los docentes debemos cuidar nuestra voz? Claro que sí. Nuestros principales pacientes son los docentes, los profesores. El- la disfonía es una enfermedad laboral también. Y hay trabajos de riesgo, como los profesores, los cantantes, los periodistas.
el 70% de los profesores va a tener disfonía en algún momento de su carrera. Y la prevalencia para los profesores, es decir, la cantidad de posibles casos que pueda haber, el porcentaje, es un 40%. Así que sí o sí. O sea, nuestros principales afectados son los profesores y quienes usan la voz. ¿Y qué recomendaciones se sugiere para cuidar la voz? Hay varias cosas que tomar en cuenta, pero yo diría que lo principal es no hacer sobreesfuerzo con la voz, no hablar mucho, no gritar, no hacer cosas muy locas con la voz. Hidratarse muy bien y cuidar la hidratación, además de tomar agua, ver si está muy calefaccionado, si estoy sudando mucho, si estoy perdiendo agua, si estoy tomando cosas que deshidratan como el café, el té, el mate. Y evitar los irritantes. Hay irritantes que suelen ser constantes, por ejemplo el cigarrillo, el condimento, el ají. Hay varias cosas que pueden afectar si es que son constantes, y sobre todo si generan reflujo. Y Fabiola dice, adiós café. No, no es para tanto, pero hay que gestionarlo. Yo diría que la gestión es lo clave. Si yo voy a hacer clase y me tomo 2 cafés, mal, pues mejor me los tomo después. Me doy un premio, porque ya después no va a haber problema. Pero si me los tomo antes voy a estar súper deshidratado, con las cuerdas vocales súper expuestas y puedo empezar a sufrir daño acumulativo a través del uso de la voz. Daniel, complementario a eso, yo sé que tú tienes un video en YouTube donde sales dando consejos para el manejo de la voz. Y sé también que en la página en redes Sí, sociales de de la veras. carrera de fonoaudiología también dejaste algunos consejos para el cuidado de la voz en contexto de teletrabajo. Yo no sé si puedo compartir el video, por lo menos, no sé si te incomoda, Sí, por favor, sí, Daniel. es público, es ¿Sí? totalmente público. Ahí les dejo el link del video para que vean al profesor profundizando un poco más sobre el manejo del cuidado de la voz y los dejo cordialmente invitados a que accedan a nuestras redes sociales también. Ahí van a encontrar eh, algunos consejos sobre el manejo de la voz dados por el mismo profesor. Muy bien, entonces, muchas gracias por su atención y ahora pasamos a las preguntas que yo preparé para el profesor Camilo. Las preguntas también están orientadas dentro de la enfermedad derivada del coronavirus, el COVID-19. Y como fonoaudiólogo, yo sé que existen alteraciones en la deglución derivadas del coronavirus, pero realmente no lo tengo tan claro. Me he dedicado mucho más al área de la voz. Así que las preguntas van orientadas a cómo puede dañar el proceso de deglución, que es el proceso de tragar, de comer básicamente. Y para eso las preguntas que yo le realicé al profesor Camilo fueron, primero, ¿qué es la deglución? Para tener una base sobre la que conversar. Después, ¿cómo se puede dañar la deglución? Es decir, cuáles son las posibles causas de daño de la deglución, cómo puede afectar el COVID-19 a la deglución y finalmente cómo se rehabilita la deglución, cómo se hace la intervención. Así que lo dejo con el profesor Camilo. Gracias, Daniel. Vamos a pasar entonces a hablar un poquito de esta función que está muy relacionada a lo que ya había conversado el profesor. Ya cuando nosotros trabajamos con usuarios, eh, Daniela menciona que en este caso estamos hablando, ¿se me escucha? Yo escucho, Sí. Creo que sí, podría quizás llegar a ser algo relacionado a su conexión. se Gracias, reinicia Daniela, puede ser. por favor. Sí. Bueno, retomando, entonces, la deglución es una función que está muy relacionada a lo que ya había conversado el profesor Daniel. Nosotros en la práctica profesional, ¿cierto? No aislamos a los usuarios en función de sus trastornos de voz o sus trastornos de deglución, ¿ya? Generalmente son funciones que van de la mano en la terapéutica, es decir, las tratamos en la medida de que buscamos, ¿cierto?, la mayor funcionalidad de nuestros usuarios. Eh, Pensando, ¿cierto?, en un contexto de pandemia. Por lo tanto, lo primero que debemos decir y dejar súper claro sobre el concepto de deglución es que se sintetiza en algo muy sencillo, digamos, a priori, ¿cierto?
aparentemente es algo muy sencillo, es el acto de tragar, ¿ya? Toda vez que nosotros movilizamos alimentos, saliva u otro tipo de elemento de tipo nutritivo, idealmente, ¿cierto? Una pila también la podríamos deglutir, pero no es lo ideal. Pero todo acto de llevar, digamos, alimentos desde la boca hacia el estómago, ¿ya? Es decir, es el paso de entrada o la primera vía de entrada del alimento para posteriormente ser digerido y sus nutrientes asimilados por nuestro cuerpo. Eh, Esto también tenemos que profundizar en dos elementos importantes. Nosotros lo podemos hacer de manera voluntaria, como también de una manera un poco más involuntaria, ¿ya? Mientras nosotros hemos estado conversando, o ustedes escuchando y comentando también, ¿cierto? Involuntariamente hemos estado tragando saliva probablemente, o si están con un vaso de agua por ahí, o de café, o de cualquier otra cosa, han estado tragando sin darle mucha atención a eso, ¿ya? Pero hay elementos del proceso deglutorio que son parte de nuestra voluntariedad. Nosotros deseamos que ocurra así, estamos conscientes de que ocurre, pero hay otro elemento también que tiene que ver con una fase que es refleja, es decir, nosotros no la controlamos. Y es ahí donde precisamente se va a enmarcar, digamos, el asunto o lo que pienso desarrollar relacionado a mi presentación. Eh, Como para ir complementando un poquito más el acto de tragar, ¿cierto? A priori parecía bastante sencillo. Yo trago, ¿cierto? Pero ahora ya estamos conscientes de que es un acto demasiado complejo eh, que involucra alrededor de 50 músculos y 6 pares craneales, lo que generalmente uno denomina como nervio. ¿Ya? O sea, tiene un control, es un acto motor llevado a cabo por músculos, ¿cierto? Por estructuras, y que está bajo el control del sistema nervioso central, en este caso, ¿ya? Entonces, ya podrán imaginarse qué es lo que puede ocasionar como consecuencia una alteración en el proceso deglutorio. O sea, se altera un grupo de músculos y ya podríamos tener alguna dificultad para tragar. Ahora, muy brevemente, nosotros cuando organizamos el proceso de deglución, lo clasificamos en 3 fases específicas. Una que es denominada fase oral, que es el momento en donde nosotros masticamos el alimento o lo preparamos, lo degradamos en nuestra boca, ¿cierto? Para poder transformarlo en lo que nosotros denominamos un bolo alimenticio, que es la misma masa de alimento que originalmente ingresamos a nuestra boca, pero ya procesada por los dientes, mezclada con la saliva, ¿cierto? Gracias a los movimientos de la lengua. Esa fase es eh, muy voluntaria, nosotros la tenemos tan dominada que no nos damos cuenta, pero es parte de nuestra voluntad preparar un alimento para ser tragado. Y después tenemos otra fase que es más refleja, que es involuntaria. Nosotros no podemos hacer nada al respecto en esa fase que se llama fase faríngea. En la fase faríngea, el alimento es llevado, ¿cierto?, desde la boca, a través de los movimientos de la lengua, hacia el estómago. Y este alimento en su tránsito pasa por una estructura que nosotros coloquialmente denominamos la garganta, ¿sí? Pero que en realidad está conformada por una estructura que se denomina faringe y por la laringe, ¿ya? Eh, Cuando nosotros nos atoramos, por ejemplo, ¿cierto? Ninguno de nosotros tenemos problemas deglutorios, espero que sí sea. Nosotros nos atoramos de repente con alimentos o con saliva o con líquidos, y lo clásico que escuchamos es, se me fue la comida para el ¿cuánto que se llama? Eh, por el otro camino, El o algo camino por el viejo. estilo, por el camino viejo. Gracias. Entonces, cuando ocurre eso, el alimento no llega exitosamente hacia el estómago, primero por el esófago y hacia el estómago, sino que ingresa directamente hacia la vía respiratoria, ¿ya? Específicamente hacia la zona donde están las cuerdas vocales que hablaba el profesor Daniel anteriormente, que después vamos a ver un poquito de eso. Por lo tanto, al compartir espacio anatómico la vía respiratoria con la vía digestiva, estamos ante un gran riesgo que ante un trastorno de la deglución, la persona pueda llevar el alimento directamente hacia los pulmones, constituyendo una infección que puede acabar con la vida de la persona si es que no es manejada correctamente.
que es la famosa neumonía, ya en este caso por aspiración de alimentos. Después vamos a hablar un poco de eso. Y finalmente, la fase esofágica, que involucra cuando el alimento específicamente pasa por donde debe pasar, es decir, pasa desde la boca hacia el esófago y finalmente llega hacia el estómago. Este proceso, que es tan cotidiano, eventualmente podría dañarse, ¿ya? Nosotros podríamos tener algún trastorno deglutorio por muchas causas, ¿ya? La más relevante en estos casos son daños neurológicos, donde la persona tiene lo que generalmente se denomina un derrame cerebral o más específicamente un accidente cerebrovascular, donde existe un daño en zonas del cerebro o incluso más abajo dentro del sistema nervioso central que afectan la fuerza o la coordinación de los movimientos relacionados con la deglución, ya sea de la lengua, de la boca, de la misma laringe, que es donde se encuentran las cuerdas vocales, eh, y por algún motivo u otro se dañó el proceso deglutorio en cualquiera de sus fases. Es lo más clásico, es lo más frecuente que nosotros vemos cuando atendemos usuarios secuelados de trastornos deglutorios. También se puede dar por enfermedades neurodegenerativas, a medida que avanzan las personas adultas mayores, generalmente, ¿cierto?, que tienen Alzheimer, enfermedad de Parkinson u otras, como la esclerosis múltiple, que de base van degenerando o destruyendo el sistema nervioso de las personas, vamos encontrando en este paso del tiempo, ¿cierto?, algunos problemas para deglutir también. Y finalmente por elementos que generan obstrucción, ya sea del sistema digestivo a nivel alto o de la vía respiratoria, como pueden ser los tumores, ¿cierto? Como lo dijo el profesor Daniel, cáncer en algunos casos, presencia de cuerpos extraños, procedimientos médico-quirúrgicos, donde se encuentra específicamente aquel relacionado con la intubación orotraqueal, que es someter a la persona a un proceso de ventilación mecánica. Esto, ¿cierto? Si ya lo llevamos a un contexto de COVID, va a afectar eventualmente en el consumo de los líquidos, puesto que la persona podría tener una descoordinación en su consumo y el alimento pasar directamente hacia la vía respiratoria, en el consumo de sólidos o en el reflejo de la deglución. Cuando nosotros tenemos a un paciente sometido a ventilación mecánica por mucho tiempo, en las condiciones que les mostró el profesor, tiende a generar un efecto de desuso en el cuerpo. Los músculos que normalmente están tragando, ¿cierto?, entre 250 y 500 veces dentro de un día, ahora no están tragando o no están movilizando las cuerdas vocales o en general las personas no se mueven, ni sus extremidades, ¿cierto?, ni la cabeza, ni el cuello. Por lo tanto, por desuso, los músculos y las estructuras se comienzan a debilitar. Eso es lo que ocurre cuando tenemos a una persona con ventilación mecánica, sometida a ventilación mecánica. Y es por eso que cuando se mejoran de algún problema, ¿cierto?, específicamente en este caso del COVID, salen muy flacas de las unidades de cuidados intensivos, puesto que tener a una persona en ventilación mecánica es tenerla totalmente inactiva. Generalmente quedan sedadas y no se pueden movilizar. Y esto afecta también las estructuras encargadas de movilizar el alimento, llevar el alimento de la boca al estómago, ¿ya? Entonces ahí es donde paso a responder la tercera pregunta relacionada, ¿cierto?, específicamente al coronavirus, donde dice, ¿cómo puede afectar el COVID la deglución? Este es un virus relativamente nuevo, ¿cierto? Es una mutación de un virus que viene, digamos, hace mucho tiempo ya es conocido, pero esta mutación es nueva. Actualmente se piensa que la mayoría de los trastornos de la deglución provienen del efecto que ya les había mencionado anteriormente, que es de la intubación, ¿ya? Pero hay estudios o investigaciones que también dicen que el coronavirus podría alterar ciertas estructuras del sistema nervioso central, ¿ya? Por lo tanto, podrían generar indirectamente un trastorno de la deglución mediante otro mecanismo. Esto es relativamente nuevo. Como resultado, eventualmente, si la persona sobrevive a esta infección por COVID, es inmediatamente, ¿cierto?, o progresivamente
eliminado todo aquel apoyo que podría recibir para poder vivir, que es consecuencia de la ventilación mecánica, que, bueno, en la foto que mostró el profesor Daniel y que después voy a mostrar yo, las personas generalmente están conectadas a muchas sondas, ya sea para favorecer la respiración o para favorecer la alimentación o el paso de algunos medicamentos. Entonces, a la persona se les va eliminando cada uno de estos apoyos y cuando se le elimina la intubación como tal, este tubo, es ahí donde recién nosotros podemos ver o verificar si la persona quedó con un trastorno de deglución o no. Mientras más tiempo pase conectado a un ventilador mecánico, más probable es que haya uno de este tipo de trastornos. Por lo tanto, disminución, ¿cierto?, de la capacidad o la estructura del cuerpo en términos de fuerza, de coordinación, consecuencia de ventilación mecánica, y eso podría generar que las estructuras relacionadas con la deglución tampoco puedan funcionar correctamente. Yo también tenía preparada una imagen, ¿cierto? En este caso, una persona que tiene este tubo, este tubo de intubación, ¿no es así? Que es esto. Y ese tubo es el que va generando los efectos de disminución de la estructura de la musculatura, de la fuerza, y también algunos daños colaterales a las cuerdas vocales, perdón. ¿Ya? En ese sentido, las cuerdas vocales también van a perder su fuerza y voluntad, no voluntad, perdón, su capacidad de poder sellarse. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todos nosotros cuando tragamos, vemos un momento en donde interrumpimos nuestra respiración para que esto ocurra. Si ustedes hacen el ejercicio y tragan en una ocasión, pónganse la mano en la garganta, en la laringe, mejor dicho, y van a ver cómo esta sube y paralelamente a eso se les va a interrumpir la respiración. O sea, ninguno de nosotros puede respirar mientras traga, eso es imposible. ¿Por qué? Porque por protección, digamos, natural del cuerpo, es tan sano, es tan sabio nuestro cuerpo que cuando nosotros tragamos, la vía respiratoria se ve protegida, ¿ya? Entonces, si pueden hacer el ejercicio, se van a dar cuenta que ustedes no pueden respirar cuando tragan. Y esto es porque la laringe se eleva y las cuerdas vocales se cierran. Cuando tenemos un secuelado de COVID, un usuario secuelado de COVID, muchas veces estos mecanismos fallan producto de lo que ya les había mencionado o lo que el profesor Daniel también les había mencionado, aumentando el riesgo de que el alimento pase a la zona por debajo del nivel de los pliegues vocales, ya que es lo que voy a marcar acá. ¿Ya? Todo esto que ustedes ven hacia abajo corresponde a la vía respiratoria. Todo aquel que está detrás de esta zona, que es como una lengüeta, ¿cierto?, que se denomina la epiglotis, esto es el esófago. Por ahí debería pasar el alimento y no por esta zona, ¿ya? En ese sentido, les quería compartir muy brevemente dos videos, solo 2 minutos para poder finalizar, digamos, mi intervención. Por lo tanto, les voy a compartir la pantalla. ¿Me pueden corroborar si es que ven la pantalla? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Entonces, bueno, primero quería compartirles la imagen del profesor Daniel de la diapositiva. Si ustedes se fijan, acá podemos ver los pliegues vocales en movimiento normal, ¿sí? Esto también ocurre cuando la persona deglute, ¿sí? Pero en este caso, en el caso de la deglución, se cierran los pliegues vocales, ¿ya? Sí, no, de nada, Daniel. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es, en primer lugar, esta estructura que genera la voz, ¿cierto?, en un contexto de deglución, ¿ya? Entonces, esto es una laringe y esto es lo que ustedes ven por sobre las cuerdas vocales es la faringe. Yo les había dicho que detrás de esta lengüeta, que en este caso está adelante, está el esófago y en el espacio que están las cuerdas vocales, eso es la vía respiratoria. Entonces, voy a quitarle el sonido a esto para ir explicando. Y en la medida que nosotros vamos viendo, voy a volver a reproducir aquí, al usuario en este caso le van a entregar un alimento que está teñido en azul, ¿ya? Después ustedes ven que esto desaparece, en algún momento desaparece la imagen, se genera como un blackout, un espacio negro, ¿cierto? Y ese es el momento donde la persona traga, ese punto en particular es cuando la persona traga. Llegado este momento, si la persona tiene residuos dando vuelta, podríamos pensar en un posible trastorno de la deglución, ¿ya? Pero en este caso,
no hay residuos cerca de los pliegues vocales, por lo tanto, podemos decir que su deglución es adecuada, que es normal, ¿sí? Ahí tenemos otro ejemplo de la deglución. Se generó un vacío, ¿cierto? Un punto ciego, donde nosotros sabemos que la laringe se elevó y las cuerdas vocales se cerraron. Por lo tanto, el alimento pasó exitosamente hacia el esófago, ¿ya? Aquí vamos a ver ahora eso que se mueve aquí al final es la lengua, ¿ya? Y ahí tenemos otro intento de deglución exitosamente también. Esto es lo que nosotros denominamos una deglución normal. Ahora, si nosotros vemos el caso de un paciente con COVID o con el caso de un paciente con un trastorno deglutorio como tal, vamos a poder observar cosas que normalmente nosotros no podríamos observar. En este caso en particular, que lo voy a reproducir ahora, vamos a ver de una manera muy grosera que cuando el paciente deglute el alimento, este no hace ingreso exitoso hacia el estómago, sino que ingresa directamente hacia la vía respiratoria. En ese momento en particular, ustedes se pudieron dar cuenta que es como si le hubieran tirado directamente el alimento hacia la zona de los pliegues vocales, y en estos casos, ahí en particular, nosotros decimos que el alimento fue aspirado, que el alimento pasó hacia la vía respiratoria. Eso es lo que en algunos casos de pacientes con COVID nosotros tenemos que evitar. Tenemos que manejar al usuario para que no ocurra esta situación, porque esto puede llevar a la persona a enfermarse gravemente e incluso aumentar su riesgo de muerte. Escuché por ahí algunos sonidos. Perdón. Disculpen si la imagen es muy gráfica, pero esto es lo que hace nuestra garganta todos los días, nuestra laringe, nuestro esófago, ¿cierto? Y cómo ocurre o cómo se puede ver afectado producto de una infección por coronavirus, o incluso por este desuso que se genera consecuencia de una intubación, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla, voy a volver a finalizar la presentación, ¿cierto? Y ahora voy a responder muy brevemente, porque esto es bastante amplio en este sentido, cómo nosotros intervenimos la deglución, ¿ya? Aquí estoy compartiendo la pantalla, ustedes me avisan si es que no se ve, pero básicamente lo que nosotros buscamos al intervenir la deglución, ahí se ve, ¿cierto? Se ve. Lo que nosotros buscamos al intervenir la deglución es generar la seguridad al momento de tragar, que la persona, ya sea con líquidos, con sólidos, evite generar lo que ustedes vieron ahí, que evite que sea atragante o que evite que el alimento pase hacia la vía respiratoria. Nosotros queremos mantener la seguridad. Y eso implica muchas veces que nosotros vamos a intervenir desde la terapéutica, fortaleciendo los músculos relacionados con la deglución, activando el reflejo de la deglución, o en algunos otros casos generando maniobras o cambios de postura para favorecer que el alimento pase exitosamente hacia el estómago. Y esto lo logramos gracias a la visualización de exámenes como los que pudieron ver anteriormente. Cuando esto no es posible, es decir, cuando no podemos restablecer 100% la alimentación por vía oral, ocupamos algunas alternativas como los famosos espesantes o los alimentos en tipo papilla, ¿ya? Los espesantes se utilizan para espesar los líquidos, y las papillas básicamente alimento muy molido, homogéneo, es decir, que no tenga grumos, puesto que es lo más fácil de digerir por las personas muchas veces. Finalmente, si en ninguno de los casos la alimentación puede llegar a ser exitosa, es decir, que la persona, no logramos que la persona mantenga su peso, ¿cierto? Sino que empieza a bajar estrepitosamente de peso, más aún después de una intubación por COVID, entonces ocupamos otras vías de alimentación alternativas como la sonda, que es lo que ustedes pueden ver acá, que es un tubo, ¿cierto?, que se conecta desde la nariz hacia el estómago y por ahí se le inyecta el alimento, y la gastrostomía, que es una sonda también que va conectado directamente hacia el estómago a través de un tubo quirúrgico. Estas dos decisiones sobre dar alimentación alternativa, nosotros las sugerimos gracias a un proceso de evaluación y es el médico quien toma la decisión, pero nosotros las sugerimos para que este miembro del equipo o los miembros del equipo puedan, digamos, asegurarse de que esto es así. Muchas gracias. Me excedí como un par de minutos, perdón, pero creo que... Camilo, yo te tengo una pregunta. ¿Cómo vive una persona que no puede comer correctamente, no puede deglutir correctamente?
Por ejemplo, una persona que necesita espesantes, ¿cómo es el aspecto familiar, social y cómo vive con respecto a deglutir y a todo lo que implica? Bueno, eso es un punto bastante interesante el que tocaste, Daniel. Eh, y para eso los invito a ponerse en la situación de un usuario, ¿cierto? Que tenga que someterse todos los días de su vida, ¿cierto? A recibir el alimento, ya sea directamente hacia el estómago o a través de una sonda, ¿cierto? Donde les inyectan el alimento, y que este viaje desde la nariz hacia el estómago, ¿ya? Piensen todo lo que se pierde, la capacidad de poder degustar un alimento que a la vista a lo mejor nos puede parecer muy apetitoso, que es muy, muy impactante, ¿cierto? Y piensen ustedes lo que podría, cómo podría golpear a una persona que se sienta con su familia a comer y que a esta persona le entregan papilla y la persona de al lado está comiéndose un plato de papas fritas con carne o un arroz con carne o con pollo o un plato vegano si es que es su opción. eh, Genera esto muy grande en la mayoría de las dimensiones de la vida y no solamente en el acto de comer o de saborear un alimento, sino que en la comunicación como tal. Pensemos de que todos los eventos o actos, ¿cierto?, donde nosotros nos comunicamos, socializamos, creamos vínculos, la mayoría de las veces está relacionado con un plato de comida o algo para beber dentro de esto. Un cumpleaños, ¿cierto? La celebración de un logro, invitar a un grupo de amigos a la casa, ¿cierto? Salir a compartir con los amigos en cualquier instancia involucra el fenómeno de alimentación. Entonces, imagínate lo que puede impactarle en las diversas esferas de la vida a una persona que no puede alimentarse correctamente, ya sea de manera transitoria o permanente. Claro, es súper, súper fuerte ponerse en ese lugar. Es catastrófico, por lo menos desde mi punto de vista, y pensar también que los líquidos están involucrados, no es solo los alimentos sólidos. Exactamente. Y los líquidos es un tanto más peligroso que no poder deglutir sólidos, puesto que colonizan más rápido dentro del sistema respiratorio y tienden a colapsar los pulmones, generando unas neumonías muy, muy graves. Entonces, es vital que se puedan trabajar o rehabilitar estas funciones, no solamente para mejorar la calidad de vida de estas personas, sino que eh, para poder garantizar que la persona se mantenga con vida, que es lo que en el fondo se logró con una intervención post-COVID, ¿cierto? Y ahora nuestro rol es tratar de que la persona mantenga su situación vital en las mejores condiciones posibles. Claro, es muy cierto. No sé si hay alguna otra consulta. Sí, invitamos a hacer consultas, Daniela, Eti, Jonathan, Magdalena, con toda libertad que si quieren comentar o hacer alguna pregunta. Recuerden que no necesariamente, o sea, puede ser sobre el tema, pero también aquí aparece la oportunidad de hacer otras preguntas sobre la carrera de fonoaudiología. Entonces, los que están interesados en esta carrera es el momento de utilizar la oportunidad para saber más sobre la carrera. Pareciera ser que o están un poco tímidos o quizás quedó muy claro lo que se explicó. Ay, Jonathan. Ahí, Jonathan, Jonathan, y después hay una pregunta en el chat también. ¿Sí? Jonathan. No sé si me quedó muy claro, es que quería preguntar si una persona lo alimentan con sonda nasogástrica, ¿siempre va a estar alimentándose con esa sonda o igual puede después de
Gracias por la pregunta, Jonathan. Es una buena pregunta. La verdad de las cosas es que es muy variable dependiendo por cada uno de los usuarios, ¿ya? Generalmente la sonda está considerada para periodos breves de tiempo. Estamos hablando de no más allá de 3, 4 meses de uso de sonda, puesto que la sonda también contribuye a que las estructuras se debiliten un poco, porque no estamos utilizando nuestra boca, nuestros labios, ¿cierto? La lengua, la laringe, sino que el alimento pasa directamente hacia al estómago. Entonces, hay condiciones que son de buen pronóstico y hay otras condiciones que no siempre van a permitir que la persona pase desde la sonda hacia la alimentación por la boca, ¿ya? Es muy variable dependiendo del pronóstico de estas personas. Generalmente las personas que se rehabilitan de COVID eh, rehabilitan también su capacidad de alimentación, prácticamente en un 100%, ya con una buena intervención fonoaudiológica. Esto rara vez se logra de manera espontánea, ya tiene que haber una intervención para poder rehabilitar la función, ¿ya? Pero hay otras condiciones como las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Alzheimer, que no siempre podemos lograr eso. Y es ahí donde nosotros tenemos que compensar la función de alimentación eh, a través de cambios de postura o utilizando una gastrostomía, por ejemplo, pasar de la sonda a la gastrostomía, ¿ya? Por lo tanto, es bastante variable dependiendo del pronóstico de la persona. Perfecto. Veo otra pregunta. Bueno, el insomnio relacionado a la fonoaudiología, eh, Hertie, ¿cierto? No es un tópico que nosotros abordemos mucho, pero sí lo que te puedo comentar es que el insomnio es un factor de riesgo importante para el desencadenamiento de problemas propios de la voz, por ejemplo, ¿ya? Si la persona, por ejemplo, cohabita o coexiste, ¿cierto? Con un insomnio propio de la actividad laboral, tiende a tomar mucho café y a veces eso genera complicaciones relacionadas a trastornos de la voz, como lo es el reflujo gastroesofágico, donde el contenido del estómago muchas veces puede pasar hacia la zona de los pliegues vocales irritándolo, ¿ya? Em, Eso básicamente, pero con respecto al insomnio como tal, la verdad es que tiene más implicancias sobre el estado nutricional, cognitivo de las personas también, eh, más que lo que tiene que ver con la deglución, ¿sí? Eh, no sé si le quedó claro, ¿sí? Nosotros generalmente rehabilitamos funciones de deglución, habla, audición, lenguaje o la cognición, ¿ya? No tanto con respecto al insomnio como tal, ¿ya? Esa es una condición que la manejan los médicos. Magdalena pregunta si los tratamientos para niños deben ser diferentes a los de los adultos. Sí, la verdad es que los tratamientos que reciben los adultos, las estrategias, son diametralmente diferentes a las que reciben los niños, ya sea secuelados de COVID o ya sea recién nacidos prematuros en algunos casos, ¿cierto? O niños que tienen alteraciones de la deglución. ¿Por qué? Porque la deglución de los niños es diferente a la de los adultos. Los niños están recién desarrollando esta función y los adultos ya la tienen consolidada. Entonces, la forma de abordar ambos problemas es un poco diferente, ¿ya? No sé si resuelvo la Sí, pregunta. en el caso de voz para los niños se hace muchas cosas en contexto de juego porque las actividades requieren mucha participación, entonces hay que transformar un poquito las actividades, colaborar mucho con la familia, tener mucho compromiso con los papás o con los cuidadores para que hagan las actividades, por lo menos en el contexto de voz, para los niños con disfonía. Ujú. Súper, gracias Daniel. Y finalmente, Daniela pregunta, ¿cuál es el principal rol o función de un fonoaudiólogo? Esta es una pregunta compleja, ¿ya? Puesto que dependiendo del área en la que usted trabaje, ¿cierto? Va a tener diferentes roles o funciones. Por ejemplo, un fonoaudiólogo que trabaja rehabilitando el lenguaje eh, va a tener diferentes roles en su actuar que uno que trabaje rehabilitando la deglución. Sin embargo, eh, sin embargo,
la palabra rehabilitación yo creo que es bastante relevante en este caso, ¿sí? Nuestra principal función en general es rehabilitar cualquiera de los trastornos relacionados a la fonoaudiología. Habla, Claro, lenguaje, voz, audición, deglución, y contribuir lógicamente a mejorar la calidad de vida de las personas que sufrieron una patología o una condición que les generó trastornos en estas áreas, ¿ya? Eso es como en líneas generales. Claudia, ¿tú tienes algo También que acotar? quería comentar también que está enfocado tanto en el proceso de rehabilitación, pero también en la prevención y en cómo evitamos finalmente que se generen algunas dificultades que están relacionadas con la comunicación, con el lenguaje, con la voz, con el habla, audición, etc. Y también pensar que el fonoaudiólogo trabaja a lo largo de todo el ciclo vital. Con esto quiero decir que se puede trabajar con bebés desde prematuros hasta personas mayores, o sea, trabaja con todo el ciclo vital, ¿ya? Aborda y obviamente va a depender de lo que ustedes vayan conociendo en la carrera, si es que obviamente les interesa, y las áreas de especialización, ¿ya? Y en relación a lo que tiene que ver con el encuentro, la idea es que podamos tener otro encuentro para que puedan conocer también las otras áreas de la fonoaudiología, que son bien diversas entre sí, pero que en el fondo apuntan finalmente a favorecer, y como dice el colega, la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las personas, desde el punto de vista de las áreas que intervienen. Yo creo que tú tocas un punto importante ahí, Claudia, cuando hablas de prevención, ¿ya? Muchas veces no se profundiza sobre ese término, pero prevenir es básicamente evitar que la enfermedad ocurra. Y eso es tanto o más relevante que trabajar cuando la enfermedad ya se ha manifestado. Porque si nosotros mantenemos la salud de la gente, de la población, ¿cierto? En buenos estados, en buenos niveles, muchas veces, o idealmente, no tendríamos que rehabilitar trastornos que muchas veces van a impactar tanto en la calidad de vida de las personas. Entonces, prevenir es tan o más relevante que rehabilitar. Así que muchas gracias por la acotación. Eso, creo que respondimos todas las consultas. No sé si hay algo más que quieran añadir. Sí, de nada, Daniela, espero que se haya aclarado. Bueno, por mi parte, agradecer la convocatoria, la actividad, creo que fue un espacio valioso y esperamos que podamos repetir y mostrarles un poco más de lo que es nuestra disciplina. Fabiola. Eso mismo quería hacer, darle las gracias a los tres porque realmente ha sido muy enriquecedora la actividad. Permite conocer la fonoaudiología desde distintos puntos de vista, desde distintas áreas. Y me sumo también a lo que comentaba Claudia, de que esperamos poder contar con otra u otras actividades que podamos desarrollar con ustedes el segundo semestre. Sabemos que hay muchos estudiantes interesados en el área de la salud, en el área de fonoaudiología y también del área de educación, donde a veces hay muchos puntos en común. Entonces, esperamos poder reunirnos nuevamente con una mayor cantidad de estudiantes interesados que sabemos que hay y agradecerles profundamente porque ha sido una muy buena instancia. Así que muchas gracias. bueno, yo también me sumo a las palabras y muchas gracias por la invitación, fue muy interesante, muy enriquecedor, así que bienvenidas sean otros encuentros. Fantástico, Claudia, entonces vamos a seguir programando. sí, Claudia, a lo